dándote a ti la gloria. Gracias porque nos has rescatado. Gracias, Dios mío, porque nos has salvado, Dios mío, de las garras de la muerte. Nos salvaste, Dios mío, Señor, de haber muerto, Padre, físicamente. Padre, gracias, y sabemos, Señor, que nos rescatas todos los días, Señor, de algo diferente. Todos los días nos salvas, todos los días, Dios mío, Señor, tú, Padre, pones tu mano poderosa alrededor de nosotros para que nada malo, Señor, nos suceda, porque tú eres fiel. Tu palabra, Señor, dice, Señor, que si tu pueblo es, Padre, infiel, tú permaneces fiel, y nosotros lo sabemos, y nosotros, Padre, lo entendemos. Pero por favor, Señor, yo te suplico para que pongas fidelidad, Señor, en nuestros corazones, y que nosotros, Padre, podamos corresponderte, Padre, Señor, como tú lo mereces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias, amado mío. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga en esta tarde, sean bienvenidos a esta transmisión. Le doy gracias al Señor y le pido en el nombre de Jesús que Él sea el que me guíe, en el nombre de Jesús. Como usted ve en la pantalla, el título de esta predicación se llama La Paternidad, y continuamos con la doctrina que hemos estado viendo hasta ahora. Y de acuerdo a Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, entonces nos está hablando que Dios se toma el tiempo y se ha tomado a través de los siglos el tiempo para hablarle a cada uno de sus hijos, para que cada uno de nosotros entendamos que hay un plan salvador para nuestra vida, que para eso vino Jesucristo. Entonces la última alternativa que tuvo el Señor prácticamente, porque había hablado por su siervo Moisés, había hablado por los profetas, había hablado de diferentes maneras, y envió a su Hijo Jesucristo para que Él nos hablara y nos dejara saber cuál era el plan de Él. Dios delegó a nuestros padres biológicos para que ellos tuvieran esa tarea de preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, para que ellos nos instruyeran, para que ellos nos disciplinaran, para que ellos nos instruyeran en el temor de Dios. Pero la mayoría de los padres biológicos han fallado de alguna manera en esta tarea. He ahí la razón por la que Dios muchas veces utiliza ministros, porque a veces nuestros padres sí nos han instruido, pero nos han instruido en cosas de la vida diaria. Muchas veces no tuvieron ellos la misma instrucción que un pastor, perdóneme, en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, por eso es que Dios delegó como padres del alma a ministros, para que el alma, habiendo sido deteriorada hasta cierto punto por el pecado, fuera nuevamente restaurada en el proceso de el nuevo nacimiento. Entonces podemos ver que la imagen que nosotros tenemos de nuestros padres terrenal nos pueden servir a nosotros como un ejemplo de la imagen paterna que hay realmente en los cielos. Para muchas personas que tienen una imagen distorsionada de un padre terrenal, les puede afectar el que puedan ver al Padre que está en los cielos como una imagen paterna verdadera. Pero para eso vino Jesucristo, para eso estamos viendo este estudio, para que nos demos cuenta que aunque un padre terrenal haya fallado en ciertos aspectos, Dios que está en los cielos, Él está al cuidado de todas nuestras necesidades. Los diccionarios definen la palabra paternidad como un estado o una calidad de padre. Y el padre es aquel varón que
ha engendrado. Porque son dos cosas muy diferentes, que alguien solo provea una semilla para que nazca un niño, y es diferente al padre que ha estado todo el tiempo al cuidado de un niño, y ese es el que realmente engendra. En el caso de alguien que es un ministro y que decimos que viene a ser como un padre del alma, porque nuestros padres naturales, ellos lo que son padres de nuestro cuerpo, padres de nuestro ser, pero ahora los ministros toman el papel de un padre del alma, pero sin olvidarnos que hay un padre de nuestro espíritu. Porque un día estuvimos en la casa del Padre, un día fuimos enseñados por el Padre, y ahora que nosotros hemos venido a Cristo Jesús, es cuando estamos siendo engendrados en la palabra de Dios, para que lleguemos a ser tal como el Hijo es, a obedecer la palabra del Padre, tal como Cristo la cumplió. Entonces, ahora estamos en un proceso de un nuevo engendramiento por medio de la palabra de Dios. Juan 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Detengámonos un segundo ahí. Escuche. Jesús es el que está diciendo que es una verdad, que si no nacemos de nuevo, si no tenemos un engendramiento, no podemos darnos cuenta que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Él ya está con nosotros. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Juan 3:7 dice, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, tanto del agua como del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Por eso es que ahora podemos decir que Dios tomó una iniciativa de hacernos sus hijos, de darnos el derecho de llamarlo Padre, y sobre todo que es por gracia, porque hemos creído a la palabra que Cristo Jesús vino a dar a esta tierra. Primer libro de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es una de las bases más importantes para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Porque si nosotros sabemos que Cristo es justo, que Él nació para salvarnos, que Él vino para rescatarnos, entonces ahora por medio de la sangre de Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Y Efesios 1:5 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces podemos ver que una de las primeras cosas que Dios nos enseña es que Él es verdadero Padre para aquellos que lo están recibiendo en su corazón, para aquellos que han recibido mediante Jesucristo esa paternidad y que ya no somos huérfanos, y que a partir del momento de la conversión, cada uno de nosotros que hemos abierto el corazón a Jesucristo, cada uno de aquellos que su fe está puesta en la salvación que Jesucristo le está ofreciendo, podemos comenzar a disfrutar de beneficios. Entonces vamos a ver algunos de los beneficios que trae al creyente el aceptar la paternidad de Cristo, la paternidad del Padre, la paternidad que Cristo nos extendió
por medio de salvarnos, por medio del Evangelio, por medio de ese nuevo nacimiento que está sucediendo adentro de nosotros por la palabra y por el Espíritu Santo. Y si tú te has bautizado, entonces ya naciste de nuevo. Ese bautismo lo que está haciendo, y esto ya se estudió, que alguno de los beneficios del bautismo es que nos da derecho de poder entrar al reino de los cielos. Nos limpia de todo pecado. Cuando alguien entra al agua del bautismo creyendo con fe, entonces acá alcanza la salvación. Y ya que la fe está depositada en Cristo, entonces vamos a poder empezar a gozar de esos beneficios de la paternidad que Dios nos está ofreciendo. Veamos un ejemplo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un padre del alma. Aquí estamos viendo la manera en que está hablando uno de los apóstoles, diciéndoles: hijitos míos, estas cosas os escribo. Aquí está diciéndoles, recordándoles que si Cristo ya padeció, Él lo hizo para que ya no pequemos más, porque usted ve que a la mujer le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Cuando querían matar a esa mujer adúltera, la llegaron acusando todos con piedras en mano. Les dice que el primero que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que empezaron por los más adultos, botando su piedra y yéndose. Pero también Cristo le dice a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Vete y no peques más. Entonces, así como de esa manera Jesucristo defendió a esa mujer delante de todas ese gentío que iban con piedras para matarla, de esa manera ahora Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros delante del Padre, porque somos propiedad suyas. Ahora sobre nosotros está puesta su sangre preciosa. Ahora llevamos su nombre, ese nombre que está sobre todo nombre. Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, el primer beneficio que nosotros tenemos de ser engendrados con la palabra es que nuestros ojos se abren. Recuerdes, en el versículo anterior decía que si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos este espíritu de adopción, viene a nosotros una revelación, se abren nuestros ojos para que podamos ver que ahora tenemos un beneficio por haber creído a la palabra, y que cada día más se va a hacer más patente en tu vida que tú no eres huérfano, que hay un Padre que está en los cielos, que va a estar al cuidado de ti. En el momento que tú tengas una necesidad, vas a poder decirle: Padre, papito, ayúdame, y Él va a estar dispuesto a escucharte, porque la palabra de Dios dice que al que clama, Él escucha. ¿Que acaso no nosotros, siendo padres humanos, no queremos darle lo mejor a nuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos no va a hacer lo mejor para nosotros? Entonces debemos de empezar a trabajar con nuestra alma, hablarle a nuestra alma, declararle a nuestra alma
que no estamos solos. Usted me va a decir, tal vez, si usted no ha escuchado esto anteriormente, ¿por qué hablarle al alma? Si usted lee los Salmos, tenemos el ejemplo más claro donde David dice, alma mía, y le habla a su alma diciéndole, no te entristezcas, aún hemos de ver la misericordia de Dios, aún vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Te lo digo porque la palabra es verdadera y la palabra de Dios es la que nos está diciendo que ahora nosotros, si hemos tenido la revelación de que Él es nuestro Padre, ahora nosotros le podemos decir papá, ahora le podemos decir papi. Yo no sé cómo le digas tú a tu padre, tal vez apá, tal vez pa, tal vez papi, tal vez papito, de la manera que tú le digas. Él sabe que tú te estás dirigiendo a Él. Gálatas 4:6 nos dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces, Dios nos revela desde el nuevo nacimiento, ya que Él desea que nuestra relación ya no sea solamente de Dios a creación, de Dios a criatura, sino que ahora Él quiere que tengamos una relación de padre a hijo. Si usted ha estudiado a Abraham, si usted ha leído sus historias, se da cuenta que Abraham también tiene un proceso en la revelación del Padre, en la revelación de Dios. Llega un momento en que Él dice, ya no, ahora yo te llamo amigo y ahora yo te puedo revelar mis planes, porque había una cercanía. ¿Acaso no es de beneficio para nosotros el tener una cercanía con nuestros padres? Claro que sí, porque si tú te acercas y le cuentas tus problemas, tú sabes que tu padre o tu madre no va a andar hablando mal de ti, sino que va a estar al tanto de tus necesidades. Va a pedirle a Dios por tus necesidades. Y lo mismo tú de padre, tú estás interesado por el bienestar de tus hijos, igual que yo estoy interesada por el bienestar de mis hijos, tanto naturales como espirituales. Entonces, si usted ve, dice que somos hijos, que es Dios el que ha enviado un espíritu, el espíritu de su Hijo, que ahora está morando en nuestros corazones. Y Él es el que nos está enseñando a decirle papá, a decirle padre. Hay veces que los niños aprenden a decir papá porque a veces nosotros de madre les enseñamos. Son sus primeras palabras y ellos sienten el cariño del ser materno, del padre, y entonces empiezan a decir papá o a decir mamá, pero porque ellos sienten ese cariño, porque ellos sienten esa protección, ellos sienten que están ahí para ellos, porque si un niño no llora, pues la mamá no se da cuenta que necesita comer. En este caso, cuando nosotros clamamos, cuando Cristo clama desde adentro de nuestro corazón, el Padre nos escucha. Él está atento para nuestras necesidades. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Cristo mora dentro de ti. Pero cuando tú confesaste tus pecados, cuando tú le pediste perdón a Cristo Jesús, el Espíritu Santo volvió a la vida a tu espíritu, y es ese espíritu que está dentro de tu ser, el que ahora está dando testimonio adentro de ti, adentro de mí, que eres un hijo de Dios, que ya no eres una criatura nada más. Y el ejemplo máximo es cuando Cristo
los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, y Él les empieza a enseñar cómo orar. Y Él les dice en Mateo 6:9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nos damos cuenta que Jesucristo no les dijo, pónganse a decirle Dios. No, Él les está enseñando, nos está enseñando que ahora Él es Padre no solo del Señor Jesucristo, sino nuestro también. Y por eso Él dice, Padre nuestro, incluyéndonos a nosotros, certificando que ahora nosotros gozamos de ese beneficio, de que ahora somos hijos de Dios. Juan 14:2 nos dice que nosotros ahora ya tenemos lugar en la casa del Padre. Ahora vamos a poder entrar al reino de Dios. Y Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Pero dése cuenta que no solamente fue a preparar cualquier casa, sino fue a preparar una morada eterna, de acuerdo a Juan 8:35, porque dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Entonces ese es uno de los beneficios para mí maravillosos, que la palabra nos está dando la promesa de que nosotros no somos esclavos. Nosotros como hijos vamos a poder regresar a la casa del Padre, porque Cristo ya fue a prepararnos una morada. Pero lo mejor de esta promesa es que vamos a permanecer allí para siempre. Yo no sé si usted se goza en esta promesa, pero para mí eso me da paz, llena mi corazón de paz, porque yo sé a dónde voy a regresar. Yo sé que voy a estar con el Padre y sé que voy a morar en su casa para siempre. El segundo beneficio que tenemos de la paternidad celestial es que ahora gozamos de una nueva identidad, porque nuestro nombre es lo que nos da identidad y nos da un sentido de a dónde pertenecemos, que pertenecemos a una familia. ¿O acaso no usted siempre se presenta? Usted no se presenta, buenas tardes, yo soy Magnolia. No, uno presenta sus apellidos, uno presenta quién es su papá, quién es su mamá. Y cuando lo reconoce a uno, a veces la gente dice, oh, usted es fulana de tal, usted es la hija de menganito, usted es la hija de sutanita, para no decir nombres. Pero sí nos reconocen, y en el ambiente espiritual, ahora que el Espíritu Santo nos sella con su espíritu, porque nosotros tememos a Dios, amamos a Dios y buscamos glorificarlo en lo que hacemos, buscamos agradecerle, alabarle, adorarle. Entonces las potestades saben que nosotros llevamos el nombre de nuestro Padre, no solo el natural, sino el espiritual. Primera de Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces es parte de su gran amor el que ahora nosotros hemos sido otorgados el nombre
del Padre sobre nosotros, el nombre de hijos, el nombre de tal vez usted podrá decir, en el pasado había una vara que cada uno de los patriarcas llevaba y era importante esa vara, porque ahí en esa vara no solo les otorgaba autoridad, sino que ahí se identificaba de qué casa eran ellos. El Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha cambiado vestiduras y a muchos nos ha dado, y a aquellos que le creen les ha dado la vara de autoridad. Y en esa vara de autoridad los identifica como hijos de Él, como hijos del Padre, como una nueva criatura, que ahora lo hemos conocido a Él. Efesios 3:15 nos dice que del Padre toma nombre todas las familias en el cielo y en la tierra. Efesios 3:15 dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces esto nos está indicando que para nosotros hay una nueva identidad ahora, que ahora estamos en la tierra y estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. Llevamos el nombre del Padre y un día vamos a llegar a los cielos y vamos a mantener ese nombre. Y también nos está diciendo que ya hay personas que posiblemente están junto al Padre y llevan ya su nombre. Los hijos aquí en la tierra son el reflejo de sus padres. Por eso el Señor les dijo a los fariseos que si ellos hubieran sido hijos de Abraham, las obras de Abraham habrían hecho. Nosotros como hijos de Dios también debemos hacer las obras que Dios hace. Entonces, si tú eres hijo de Dios, vas a obedecer su palabra. Él nos ama. Ahora nos corresponde a nosotros amarlo a Él, porque Él en su grande amor dio lo mayor que Él tenía, hizo el mayor sacrificio entregando a su Hijo, y Cristo dio su vida. Él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo. Entonces ahora, si somos hijos de Dios, debemos de empezar a hacer las obras que Dios hace. Obras de bondad, obras de misericordia, amar al prójimo como la palabra nos está diciendo. Son muchas las cosas que Dios nos puede pasar como enseñanza para que nosotros sepamos cómo quiere Él que nosotros actuemos. Porque no podemos ser como los fariseos, a quienes Cristo les dijo. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham, usted lo ve haciendo altares. Abraham hablaba con Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham le creyó a Dios y por eso llegó a ser el padre de la fe. Y los fariseos que estaban diciendo eso, Cristo se dio cuenta que no estaban haciendo las obras de Abraham. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios debemos de darnos cuenta que también tenemos no solo un beneficio, sino también una responsabilidad de ser como nuestro Padre es. Yo he conocido padres que son hijos que son el reflejo de sus padres, y no porque ellos quieran imitarlos, pero se parecen mucho. A veces el sonido de la voz se parece tanto dentro de la familia que uno hasta se ríe y nosotros bromeamos, porque entre mis hermanas la voz se nos parece mucho. Y a veces entre mis sobrinas pueden confundirse por la voz. Pero nosotros, así como entre familia, tenemos esas similitudes dentro del Señor Jesucristo, dentro de
dentro de la dimensión espiritual, también debemos de hablar como habla nuestro Padre. Hablar con la verdad, declarar las maravillas de Dios, porque Cristo eso era lo que hacía. Él llevó el evangelio, él vino a hablar del Padre para que todos supieran quién era el Padre. Entonces, si tú ahora sabes que eres un hijo de Dios, habla así como Cristo. Cuéntales a aquellos que no conocen del Señor que hay un Padre en los cielos que le ama, que quiere sacarlos de cualquier tiniebla, que está dispuesto a perdonar todo pecado, porque eso es lo que un padre hace. Un hijo comete un error, pide perdón. Un padre, yo no veo que esté echándole la culpa y la culpa y la culpa y la culpa al hijo. Si el hijo ya pidió perdón, lo perdona. De esa misma manera nuestro Padre que está en los cielos, si nosotros pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos nuevamente, porque lo que Él más tiene es amor para nosotros. Entonces, el tercer beneficio que tenemos nosotros al aceptar la paternidad de Dios es el amor de Él. Juan 16, 26 al 28 nos dice: en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Entonces aquí nos está diciendo Cristo Jesús que hay cosas que ya ni Él tiene que pedirlas por nosotros, sino que nosotros mismos, si se la pedimos al Padre en su nombre, van a ser hechas. Y que van a haber momentos, sí, que va a ser Cristo el que va a estar intercediendo por nosotros, pero en especial el 16:27 dice que el Padre mismo nos ama, pero nos ama porque nosotros amamos a Cristo Jesús, porque hemos creído que Él salió del Padre. Le hemos creído a la palabra donde dice que Cristo Jesús salió del Padre y vino a este mundo, pero también porque le hemos creído al Señor cuando Él nos dijo que Él se iba de este mundo y que iba de regreso al Padre. Vemos a uno de los discípulos siendo apedreado y en lugar de quejarse, levanta su vista al cielo y dice: veo al Padre en el trono y veo al Hijo que está a su derecha. Entonces, Él da testimonio de que Cristo regresó al lado del Padre. Y ahora, créame, ninguna situación va a mover al Padre de su trono. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Y cuando Cristo fue levantado del lago de fuego, cuando Él salió de esa tumba que no lo pudo retener, porque ahí fue donde Él venció a la muerte para ofrecernos ahora a nosotros vida eterna. Él regresó al Padre, pero nos dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar porque nos amaba, al Espíritu Santo, y que Él era el que nos iba a recordar, el que nos iba a guiar, el que nos va a mantener en una constante comunicación con el Padre. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto
perfecto en el amor. Entonces, nuestro derecho, nuestro beneficio ahora es que el Señor quiere derramar de su perfecto amor sobre nosotros. Porque va a ser ese perfecto amor el que te va a quitar todo temor del que dirá de la gente, el que va a quitar todo temor de ser perseguido por Cristo Jesús. Tal vez tú dirás, no nos están persiguiendo. La palabra de Dios dice que si al Padre no lo conocieron, a nosotros tampoco nos van a conocer. Que si el mundo nos está aceptando, entonces es cuando tenemos que tener cuidado, porque posiblemente estamos actuando como cualquiera de este mundo. Porque si nosotros somos Jesucristo, o queremos ser como Jesucristo, no podemos actuar como cualquier persona. La palabra del Señor establece que el que ama a este mundo, el amor de Dios no está dentro de él. Y a nosotros nos conviene que Él nos ame, porque el que se hace enemigo de Dios, ¿quién lo va a salvar? Mientras que si somos amigos de Dios, si somos hijos de Dios, si estamos dispuestos aún a perder nuestra vida porque le amamos, entonces realmente vamos a ganar la vida. Pero si tenemos temores es porque no estamos llenos todavía del perfecto amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestros corazones. El cuarto beneficio que nos muestra este estudio es que Él va a proveer para nuestras necesidades. Mateo 6:8 nos dice, Dios provee para el cuerpo, alma y el espíritu. La Biblia dice que quien no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe, de acuerdo a 1 Timoteo 5:8. Entonces Dios, siendo un Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, habiéndonos hablado, podemos ver que si 1 Timoteo 5:8 dice esto, entonces nos está dando una seguridad de que Él no es infiel, Él es fiel. Él no puede negar que nos ama y va a proveer para todas nuestras necesidades. Ahora, si alguien dice que cree en Dios y no provee para los suyos, entonces la palabra es clara diciendo que ya han negado la fe. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Dios desea que busquemos su reino, porque su reino es el que nos va a dar la justicia que nosotros necesitamos en nuestra vida. Él desea que busquemos ese reino de justicia y que le pidamos conforme a su voluntad, de acuerdo a Mateo 6:32. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Yo sé que hay personas y yo sé que el Señor responde a nuestras peticiones, pero llegan momentos en que nuestras peticiones pueda ser que vayan en contra de su voluntad. Y posiblemente haya habido alguna oración que no fue escuchada, o que sí fue escuchada, pero que no fue respondida de la manera en que tú querías que fuera respondida. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor, si tú tienes trabajo, porque Él te lo ha proveído. Si tú tienes salud, es porque la salud ha venido de Dios. Si tú puedes gozar del amor de tus hijos, es porque Dios te los ha dado. Si tú tienes tu sustento diario, es porque tenemos un Padre que es amoroso. Dese cuenta, el pueblo de Israel está en el desierto y Él los había tomado como su pueblo.
Incluso habían personas que no estaban haciendo su voluntad, pero como Él ya los había tomado como hijos, aún ellos tuvieron el sustento diario, aún ellos tuvieron el agua. Cuanto más nosotros, si le hemos creído a Él, si lo amamos, si estamos buscando su reino, si estamos buscando hacer su voluntad. El quinto beneficio es que tenemos derecho a la herencia. Romanos 8:17 dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces no temas si llega alguna prueba a tu vida. Vamos a padecer en algunos casos, pero el fin, si nos mantenemos fieles, esta promesa se va a llevar a cabo en nosotros, porque ya somos hijos y también vamos a heredar el reino juntamente con Cristo. Pero si permanecemos, entonces también seremos glorificados con Cristo Jesús. Gálatas 4:7 dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces usted se da cuenta que antes se lo dice Pablo en 4:8, Pablo se lo dice a los Gálatas, que en aquel tiempo no conocían a Dios. Otros eran siervos de aquellos que por naturaleza no eran dioses, lo dice el 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces el Señor nos sacó de esa esclavitud. Él nos ha liberado de la amargura, nos ha liberado de idolatría, nos ha liberado del temor, nos ha liberado de tantas cosas y ha empezado a cambiar en nosotros nuestra naturaleza. Ahora ya somos hijos, ya no somos esclavos del pecado. Gálatas 4:1 dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Entonces podemos ver que ahorita, posiblemente porque aún somos herederos, pero aún no hemos alcanzado la madurez que debemos de alcanzar, aún no podemos gozar del poder tal vez que Cristo tenía, de la autoridad que Cristo llegó a tener. Pero Dios sí quiere que suceda eso con nosotros, que nos entreguemos, que le creamos, que busquemos la santidad como hijos de Dios que somos. Porque ¿acaso no usted como hijo, usted buscaba agradar a su padre? Su papá necesitaba ayuda en algo y usted iba y lo hacía porque usted lo que quería era agradar a su padre. Usted quería estar bien con su papá para que así el día de mañana le comprara los zapatos que necesitaba, para que así el día de mañana le diera permiso para ir a la película con sus amigos tal vez. Y si obtuvimos cosas naturales por hacer la voluntad de nuestros padres, imagínense lo que podemos obtener si hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. El sexto beneficio es trabajo en su viña. Es el Padre el que nos capacita para trabajar en su obra por medio de los dones. Mateo 21:28 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. El 29, y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. El 30, y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no
fue. La pregunta de Cristo aquí era, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo no y se arrepintió y luego fue? ¿O el que le dijo que sí lo iba a hacer y no fue? Nosotros en el pasado le dijimos que no al Padre y fuimos en pos de imágenes, fuimos en pos algunas personas tal vez hasta de hechicería, otros fueron tal vez detrás de otros pecados, pero de ahí vino el Señor, se reveló a nosotros y llegó un verdadero arrepentimiento y empezó una transformación por medio del Evangelio, y ahora estamos siendo como ese hijo que dijo no quiero al principio, pero que se arrepintió y luego fue e hizo el trabajo de Dios. Si tú tienes el anhelo de trabajar en su viña, es Dios el que te va a capacitar. Es Dios el que te puede dar el Espíritu, una llenura del Espíritu Santo, con el cual te dé sabiduría para instruir a tus hijos, con el cual te dé el don de discernimiento para saber qué está sufriendo tu amigo y para interceder por él. Dios quiere llenarnos, quiere capacitarnos para trabajar con su pueblo, pero en especial quiere capacitarnos para poder pastorear a esa pequeña iglesia que tú tienes en tu casa, a esos hijos que Él puso en tus manos, que si Él te los dio es porque confía en que tú vas a transmitir ese espíritu que está en ti ahora hacia ellos. El séptimo beneficio es la disciplina. Hebreos 12:7 nos dice que la Biblia nos enseña que Él es un Padre de misericordia, un Padre de consolación. Y si quiere usted busque 2 Corintios 1:3 y habla que la disciplina es una manifestación de amor. La disciplina se traduce del término griego paideu y se refiere al acto de instruir a niños y enseñar y luego corregir. Lo que destaca el amor de Dios, quien primero instruye, si el cristiano no sigue la instrucción, luego aplica la corrección, buscando que el corazón del creyente se presente contrito y humillado cuando el hijo pródigo regresa a casa. El padre sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este es un privilegio que solamente los hijos son los que reciben. Usted se da cuenta que el Padre que nosotros tenemos en su misericordia nos rescató, que es en su misericordia que muchas veces Él nos corrige, dice la palabra, porque el que ama a su hijo lo corrige, le enseña. No estoy hablando solamente que dar vara, porque una de las cosas de corregir, si su hijo está haciendo mala tarea, es sentarse a la par de él y enseñarle cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Acaso no cuando su niño está empezando a hablar y no dice bien una palabra, usted no se pone a reír de él, usted le dice, repite conmigo, y usted lo hace repetir y repetir y repetir? Esa es una forma de corrección. No solamente habla la palabra que la corrección sea un castigo, sino cuando el Señor está hablando que Él nos ama y Él nos corrige, es porque Él está dispuesto a enseñarnos. Él está dispuesto a instruirnos para que así nosotros gocemos de cada uno de los beneficios que conlleva el ser un hijo de Dios. El octavo es su protección. Y esto lo puede ver usted en Juan 17:11. El Padre nos guarda mientras estamos en este mundo, porque prometió
nunca dejarnos ni desampararnos. Esa es la clase de Padre que nosotros tenemos. Cristo mismo le dice al Padre: de los que tú me diste, ni uno solo se perdió, más el que estaba destinado a la perdición. Entonces, Dios no te va a desamparar. No importa por cuál pruebas tú estés pasando, Él no te va a desamparar. Posiblemente hay ocasiones en que han llegado pruebas porque nosotros desobedecimos. Y a veces las personas dicen: es que este es un castigo de Dios, esta es una corrección. No, a veces es consecuencia de nuestros propios errores. Tal vez te enfermaste porque no te cuidaste. Algunas personas han hecho a veces pensando que no se van a enfermar y comen algo que saben que les hace daño. Es cierto, tú agarras tus alimentos, tú oras por ello, pero si tú sabes que ya tienes una úlcera en el estómago por comer tanto chile, ¿para qué lo buscas? ¿Para qué vuelves a comer chile si sabes que después te va a arder el estómago? No vengas a decirme: Dios me está castigando por haber comido chile. No, a veces son consecuencias que nosotros tenemos. Pero recuérdate que a Abraham el Señor le dijo que él iba a ser su escudo. Y de esa misma manera Él quiere protegerte. Cuando tú le pidas a Él que necesitas de Él, Él va a estar ahí. Él va a escuchar tu oración. Él puede enviar, mira, muchos ángeles que te hagan un vallado, que te guarden, que guarden a tu familia, siempre y cuando tú estés haciendo la voluntad del Padre, siempre y cuando tú estés confiando en cada una de sus promesas. Una de las promesas que el Señor hizo fue que enviaría al Consolador para que no estuviéramos solos, como te decía anteriormente. Él envió a su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo está donde quiera que tú estés. Nunca vas a estar solo si tú permaneces fiel al que te llamó, si permaneces amando a aquel que te rescató. El noveno beneficio es que Él está dispuesto a darnos vestiduras. Jacob mostró su amor a su hijo José, vistiéndolo con una túnica de colores. Esta historia tú la has leído posiblemente en Génesis 37 del 3 al 4, que Él le dio una túnica de colores. Él quería que resaltara a su hijo porque Él lo amaba, pero de la misma manera vemos a un hijo pródigo que regresa a casa arrepentido, que es lavado, que es limpiado y que es revestido nuevamente. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice que nos revistamos con las vestiduras de Cristo. No estamos llamados a vestirnos como cualquier persona ahora. Estamos llamados a revestirnos con la piedad de Cristo, con el amor del Señor Jesucristo, para que así eso nos dé la fuerza y nos dé el deseo y el anhelo de estar nuevamente un día en la casa del Padre. Mateo 6 del 31 al 32 nos habla que el Padre está utilizando los 5 ministerios para vestirnos. Él está usando, hay coberturas ministeriales para que en el mundo espiritual tú no estés descubierto. Entonces, hablando sobre esto, si tú no tienes una cobertura espiritual aún, busca congregarte, busca un pastor, busca una iglesia donde se esté predicando el evangelio, la palabra que Cristo dio a sus discípulos, porque ese es el mismo evangelio
evangelio que nos sigue hablando, que nos sigue limpiando, que nos sigue preparando, y el Señor Jesucristo también, para no dejarnos solo, dio los 5 ministerios, dio dones a la iglesia para llevarla a una perfección. El 10º beneficio que podemos ver es un nuevo lenguaje. Y esto lo puedes ver en Mateo 26:73, que cuando venimos a Cristo, Dios nos da un lenguaje espiritual nuevo. Puedes buscarlo en Marcos 16:17. Y ese lenguaje no lo entiende el enemigo. Si tú te das cuenta, Pedro está en una fogata la noche que van a juzgar al Señor Jesucristo, y por la manera en que él habla, le dicen: ¿tú eres uno de ellos? Y él dice: no, soy como ellos. Y le dicen: sí, porque tú hablas como uno de ellos. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, el Señor va a cambiar tu manera de hablar. En lugar de salir palabras de maldición de tu boca, van a salir palabras de bendición. En lugar de sentirte ya como una persona desconocida, vas a empezar a hablar misterios de parte de Dios. Si tú buscas la palabra, si tú escudriñas la palabra, y si tú le pides al Señor que te llene con su Espíritu Santo, que te bautice con su Espíritu Santo, vas a hablar misterios, vas a hablar en nuevas lenguas para que otros se conviertan. Pero también cuando hables nuevas lenguas va a ser para que tu espíritu se edifique en ese momento que tú tienes esa comunicación con el Señor. El 11º beneficio es el alimento. Juan 6:32. Jesucristo dio su cuerpo para que todo aquel que comiera de ese pan viviera eternamente. Entonces, cada vez que tú participas en la Santa Cena, estamos testificando que creemos que Cristo murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y cuando comemos el pan y tomamos el vino, estamos haciendo un pacto nuevo con Él, porque Él es el pan que bajó del cielo, según Juan 6:51. Y también su palabra es pan de vida para nosotros, porque no solo de pan vivirá el hombre, eso lo dice el Señor en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor te va a proveer el alimento natural como tú se lo provees a tus hijos, pero puedes estar seguro que también Él quiere darte un alimento espiritual, para que así como tu cuerpo está fuerte, tu alma esté fuerte y tu espíritu esté fuerte para resistir cualquier prueba, para permanecer hasta el día que el Señor decida que vayamos a su presencia, o para permanecer vivos por medio de ese bocado de la palabra, por medio del hacer la voluntad de Dios, porque ese va a ser alimento para tu espíritu, por medio de que ahora tú te sientas hijo de Dios. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Entonces, ahora nosotros tenemos el privilegio de que somos hijos, pero también tenemos un privilegio grande, que es el de honrar a nuestro Padre que está en los cielos,
con nuestra forma de vida, glorificándolo en todo lo que hacemos, glorificándolo, dando fruto para Él. Porque cuando tú desarrollas tus dones, cuando tú hablas del Señor, cuando tú vienes a la iglesia y le crees al Espíritu Santo y profetizas, tú estás dando frutos. Cuando tú te llenas de la paz del Señor, ese es un fruto, porque puedes mantener la calma en momentos tal vez de prueba. Cuando tú le crees a la palabra de Dios totalmente, es un fruto. Cuando tu fe permanece inquebrantable, ese es un fruto que glorifica al Señor que está en los cielos. Acompáñeme a orar en esta noche. Yo sé que posiblemente era un estudio largo, pero era importante cada uno de los beneficios que estábamos viendo. Porque yo me gozo que tengo un Padre en los cielos. Yo me gozo porque yo me puedo sentir protegida. Yo me gozo porque sé que no estoy sola. Y yo sé que usted también le da gracias por ello. Démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias porque puedo dirigirme a ti. Porque ahora disfruto, Señor, de ese espíritu de adopción que hay dentro de mí. Porque yo sé, Señor, que no estoy sola. Porque yo sé que tú estás atento a cada una de mis necesidades. Que tú eres mi escudo. Que tú me vas a guardar hasta el último segundo que yo esté en este mundo. Pero que el día que yo pase, Señor, a otra dimensión, sé que tú estarás ahí para mí. Y que tú me ofreces, Señor, una morada eterna. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que escuchan, Señor, este tema, Señor. Te pido que sea de bendición para sus vidas. Que grabes, Señor, cada una de estas palabras, Señor, en sus corazones. Séllalas con tu Espíritu Santo, para que no haya soledad en ningún corazón, para que no haya tristeza. Quita todo temor, Señor, de los corazones. Pon en ellos paz. Pon en ellos, Señor, la seguridad que no están solos. Que aunque algunos ya no tenemos a nuestro Padre terrenal, tú te encargas de todas nuestras necesidades. Tú vas a ser el que va a suplir, Señor, cualquier necesidad de amor que tengamos, cualquier necesidad de consejo. Tú vas a estar ahí, Señor. Permítenos ahora honrarte, así como muchos de nosotros honramos un día a nuestros padres terrenales. Permítenos honrar a nuestros padres espirituales también, Señor, intercediendo por ellos en todo momento, para que tú les guardes en salud, para que tú guardes su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de los que son cabezas de familia, Señor, de esta congregación y de aquellos que escuchen esta palabra. Dale sabiduría, llénalos de tu amor, para que ellos, Señor, sean ejemplo en sus hogares, para que, Señor, ellos entiendan en sus hogares que tú eres su Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hijos. Bendice, Señor, a cada una de las ovejas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que somos ovejas de tu redil. Sabemos que llevamos tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Y, Señor, mantén, Señor, al devorador lejos de tu pueblo. Llénanos con tu paz. Llénanos, Señor, con tu amor. Que tu luz sea la que resplandezca sobre el rostro de cada uno de tus hijos. Y que cada día, Señor, sigamos recibiendo de tus misericordias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.